Bueno, vamos a resolver el ejercicio número 8 del trabajo práctico número 3. Dice, el 8 es este es el gráfico, y el enunciado dice, determinar los momentos de inercia baricéntricos y los radios de giro para la sección compuesta que corresponde a la columna mostrada en la figura 5, es decir, para este gráfico. Los datos para la columna son perfiles ángulos de 2 por 1/2 pulgada por 1/4 pulgada, es decir, 2 por 1/2 por 1/4, y además agrega no considerar la sección de la celosía para los cálculos, es decir, estas chapas, esas, no considerarlas, solamente los perfiles. Bien, entonces tenemos que hallar los momentos de inercia baricéntricos. Bien, tenemos como dato el tipo de perfil, dice perfil ángulo. Entonces, me voy a la tabla de perfiles que ustedes tienen, ¿no es cierto? Y busco, ¿no es cierto? Y acá encuentro, ¿no es cierto? Dice perfiles, ángulo, bueno, según las normas, bla, bla, bla. Entonces, hay otra hoja anterior, ¿no es cierto?, a esto de perfiles ángulo. Entonces tengo que buscar en esta columna la designación del perfil. Buscar, ¿no es cierto?, las dimensiones que me da el enunciado. Y entonces acá encuentro perfil L y dice 2 por 1/2, ¿no es cierto?, pero resulta que acá sigue otras dimensiones. Entonces tengo 2 por 1/2 por 1/4. Entonces el que corresponde es esta, es la segunda fila, los datos que tengo que sacar. Entonces comienzo a aplicar el formulerio. Por empezar, dice los ejes baricéntricos, los ejes de inercia, los momentos de inercia baricéntricos. Bueno, si yo observo, ¿no es cierto?, el dibujo que tengo es totalmente, están dispuestos simétricamente, me describen una sección totalmente simétrica. Quiere decir que el baricentro, si yo tengo una distancia de 25 centímetros desde acá hasta acá y desde acá hasta acá, el baricentro de esta sección está en la mitad de esas distancias, es decir, del borde de los perfiles a 12,5 y de este otro borde a 12,5. Entonces tengo y 12,5 de acá y de acá. Entonces no es necesario hacer todos los cálculos para hallar el baricentro de esa sección. Entonces vamos directamente a hallar los momentos de inercia respecto de este eje y de este eje, de ambos ejes baricéntricos. Entonces, todos los perfiles son iguales. Entonces tengo en total 4 perfiles. Entonces aplico, ¿no es cierto?, la formulita que corresponde. Es decir, para cada perfil voy a tener que considerar o buscar el momento de inercia propio. Eso lo saco de la tabla. Entonces voy a la tabla, ¿no es cierto? Yo les decía, está en la segunda fila y busco, y entonces acá encuentro que el momento de inercia respecto del eje X, y que a su vez es igual al eje Y, es 29,43 centímetros a la cuarta. Es decir, para ambos ejes es igual. Entonces pongo 29,43 más
Después, esto sería el área de cada perfil. Esto es el área de cada perfil. Entonces, el área lo saco de la tabla. Entonces voy a la tabla y acá tengo el área. Dice que es 787 centímetros cuadrados. Entonces tengo más 787 por la diferencia que hay del baricentro de la distancia que hay entre el baricentro de cada perfil y el eje X baricéntrico. Entonces yo tengo este dato, es decir, la posición del baricentro del perfil, lo saco de la tabla. Entonces voy nuevamente a la tabla y tengo que esa posición, fíjense, acá del dibujo saco las designaciones, ¿no es cierto? Esto y esto me da la posición del baricentro, que son ambas iguales por las características del perfil. Entonces me dice E sub X es igual a E sub Y, y esta es la distancia que hay desde el borde del perfil al baricentro, ya sea en este sentido o en este otro sentido, según X y según Y. Es igual en ambos casos. Quiere decir que ahí estaría el baricentro de un perfil, entonces esta distancia desde el borde al baricentro es 1,8. Bien, entonces la diferencia de la distancia, es decir, esta distancia, esa distancia es, yo la calculo así, si desde el eje X baricéntrico al borde de la sección hay 12,5, esta distancia sería 12,5 menos 1,8. 12,5 menos 1,8 y me queda 10,7 elevado al cuadrado. Entonces, repito, tengo 20 para cada perfil, ¿no? 29,43 el momento de inercia propio, más el área por la diferencia de las distancias entre el baricentro del perfil y el eje X baricéntrico, que es 12,5 menos 1,8, que me da 10,7 elevado al cuadrado. Bien, entonces, eso para cada perfil. Entonces, a todo ese cálculo lo tengo que multiplicar por 4, porque yo tengo 4 perfiles L, perfiles ángulo. Entonces, el momento de inercia respecto a su eje X baricéntrico, bueno, yo hice, no sé si está bien la cuenta, me queda este valor, centímetros a la cuarta. Ese sería entonces el momento de inercia con respecto a un eje X baricéntrico. Si voy a hallar el momento de inercia respecto de un eje Y baricéntrico, es decir, respecto de este eje Y, va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque yo tengo el momento de inercia con respecto a un eje Y, dice según la tabla que ambos son iguales. Según la tabla tengo que son iguales. Después, el área más y la distancia, ¿no es cierto? Esta distancia desde acá hasta acá es la misma, es decir, 12,5 menos 1,8, porque la posición del baricentro del perfil L es la misma según X y según Y. Entonces, ambos momentos de inercia son iguales. Bien, además, ¿qué podemos decir? Que como tiene ejes de simetría esta sección, ¿no es cierto? Estos momentos de inercia baricéntricos son principales de inercia, porque el JXY de esta sección es 0. Por tener ejes de simetría. Entonces, este y este son principales de inercia.
son máximos y mínimos. Después me pide hallar los radios de giro. Entonces tenemos, yo no sé si ustedes saben, bueno, no sé si vieron, me parece que no, lo que es el radio de giro. El radio de giro es la distancia a la que debe estar toda el área del perfil concentrada para tener el mismo momento de inercia. Por ejemplo, yo tengo este valor es el momento de inercia de esa sección respecto de un eje X baricéntrico. Bueno, el radio de giro sería la distancia a la que tiene que estar concentrada toda el área de la sección para tener, ¿no es cierto? Es decir, la distancia a la que tiene que estar, ¿no es cierto?, una franja paralela al eje X, concentrada toda la sección, para tener el mismo momento de inercia. Entonces, yo tengo que el área total de esta sección sería la suma del área de cada perfil, es decir, 787 por 4. Entonces me da este valor, 31,48 centímetros cuadrados. Acá el radio de giro según para un eje X o para un eje Y, dadas las características de la sección, es el mismo, ¿no es cierto? Y eso es igual a a la raíz cuadrada del momento de inercia considerado dividido el área total de la sección. Eso es igual y se lo designa así al radio de giro. Si yo quiero saber I sub X, es la distancia a la que tiene que estar concentrada el área de una sección. Es la distancia a la que tiene que estar concentrada una franja paralela a un eje X, ¿no es cierto?, para mantener este mismo momento de inercia. Entonces, en nuestro caso, el I sub X, el I sub Y, es decir, los radios de giro, ambos radios de giro respecto de ambos ejes, ¿no es cierto?, es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia, ya que ambos son iguales, dividido el área total de la sección, es decir, cada perfil por 4. Entonces hago este cálculo, ¿no es cierto?, y obtengo el valor del radio de giro. Fíjense que las dimensiones, yo digo, es una distancia el radio de giro, ¿no es cierto? Entonces tengo centímetros a la cuarta dividido centímetros cuadrados, me queda todo esto centímetros cuadrados, y al sacar la raíz cuadrada me queda la unidad en centímetros.